Hola, ¿cómo están, queridos católicos digitales? Pues aquí también de nuevo saludándoles desde este lugar tan bonito, y ahora para compartir con ustedes pues un poco sobre el evangelio de este domingo, que nos habla de ese pan que Dios nos ha dado para que podamos alimentarnos, para que podamos tener esa fuerza, para que en los momentos difíciles no nos desalentemos. Y esos momentos difíciles tarde o temprano van a llegar. Llega un momento donde tenemos que despedirnos de nuestros seres queridos. Llega un momento donde tenemos que vivir esa crisis económica. Llega un momento en el que definitivamente tenemos que afrontar esa enfermedad. Pues llegan cada circunstancia difícil a la vida, y que Dios precisamente por eso quiso quedarse, para salvarnos de todos los males y para que pudiéramos enfrentarnos con esa valentía de hijos de Dios, que pudiéramos dar ese testimonio en medio de las pruebas, en medio de las tribulaciones, vernos y manifestarnos siempre con esa fortaleza que debe caracterizar a los que han creído, a los que esperan en ese Dios que busca siempre el bien de cada uno de nosotros. En el camino de la vida descubrimos cómo tanta gente nace, pero también cómo tanta gente va muriendo, va padeciendo cada día más. Y sin duda pues todo eso nos lleva a recapacitar que en esta vida pues un día vamos a tener que dejar este mundo, y no sabemos ni la hora, no sabemos en qué momento Dios nos va a llamar, pero por eso Él no se reserva hasta esa llamada para poder venir a nosotros. Él ha querido hacerse pan, Él ha querido hacerse pan de vida, para que de esa manera nosotros pudiéramos unirnos a Él, y una vez unidos a Él podamos afrontar todas las adversidades de la vida. En una ocasión Jesús le dijo a los que estaban siguiéndole, le dijo: yo les aseguro que ustedes me siguen por los signos que han visto, no por la vida eterna. Y dice él: trabajen para ese alimento que perdura hasta la vida eterna. En cuántas veces nosotros nos podemos como limitar a trabajar por las cosas meramente materiales, tener una casa bonita, tener un rancho hermoso como este, y afanarnos por cosas meramente materiales, y finalmente uno termina con las manos vacías. Solo nos llevamos aquellas cosas buenas que hemos hecho en la vida. Pues Jesús es el culmen y el término de cada cristiano. Es quien nos da la plenitud, es quien nos da esa felicidad. Solo en Él podemos pues sentirnos realizados, solo en Él podemos sentirnos valientes ante las adversidades. Pero Dios no solamente es plenitud de cada persona, sino que también es el fin de cada persona. O sea, no es solo que ese alimento nos va a alimentar para el presente, sino que también y sobre todo para la vida eterna. Cuando a Jesús lo querían coronar como rey porque tuvieron, bueno, después de haber visto esos signos, dijeron: bueno, vamos a coronarlo como rey. Y Jesús pues no aceptó ese reinado, y Él se fue de nuevo a la montaña a orar, como para decirnos que no nos afanemos por las cosas de esta tierra, sino más bien por la vida eterna. Y también afanarnos por la vida eterna, eso implica pues buscar tener a Dios en el corazón, es decir, trabajar para hacer su voluntad, y tomar en cuenta de que al final en esta tierra pues solo nos vamos a llevar aquello que hayamos hecho en caridad en esta tierra. Por eso es importante que nos preguntemos qué tanta caridad estamos haciendo en este momento. O sea, si realmente mi vida es para hacer felices a los demás, o mi vida es asumida de una manera egoísta, donde solamente vemos el provecho personal y no velamos por el sufrimiento, digamos, no atendemos el sufrimiento de aquella persona que en este momento adolece. Por eso ahora pues es oportuno
pedirle a la Virgen que nos ayude a mantenernos fuertes, de manera que esa fortaleza nos lleve pues a buscar hacer el bien a las personas, no vivir así egoístamente, sino más bien buscar aquello que agrada a Dios. Sí, exactamente, buscar aquello que agrada a Dios, porque si en la vida no tomamos en cuenta la felicidad del que está cerca de nosotros, finalmente uno puede terminar viviendo de una manera egoísta y finalmente pues vivir y morir vacíos. Por eso Dios ahora se nos presenta como el pan de vida, como ese pan que nos da esa felicidad que nadie nos puede dar. Las cosas materiales pues están ahí, pero finalmente si no tienes a Dios en tu corazón, de poco sirve todo lo que uno pueda tener en esta tierra. Finalmente, lo que importa, lo que vale, lo que llena el corazón es esa comunión con Dios. Y esa comunión con Dios te va a llevar siempre, te debe de llevar siempre a vivir en esa gracia divina. Porque no puedes estar en comunión con Dios si tienes pecado en tu corazón. Y para luchar contra esos pecados, pues Dios nos ha dejado en esta tierra para que podamos cada día asumir esa batalla, ese combate espiritual, y en ese trabajar espiritual, en ese empeño de hacer la voluntad de Dios, pues ahí vamos a necesitar de ese alimento. Y Dios nos quiso dejarnos no solo como alimento para la vida de fe, la oración que nos hace valientes. Él quiso quedarse, Él, su cuerpo, su sangre. Y por eso tenemos que estar muy agradecidos por contar con eso tan maravilloso que Dios nos ha dado, por contar con su presencia, con su amor, que nunca nos va a faltar en esta vida. Pues cuando Él nos dice, yo soy el pan vivo bajado del cielo, es como si nos estuviera diciendo, en mí está todo, en mí van a encontrar todo lo que ustedes puedan necesitar en esta tierra. Y el que no entiende ese mensaje, pues va a vivir como anhelando cosas materiales, va a vivir anhelando aquello que finalmente es tan pasajero, aquello que realmente no te llena el corazón. Por eso ahora, con el mensaje de la misa de este domingo, donde nos habla de que Jesús es el pan de vida, ese pan que ha bajado del cielo, ese pan que nos nutre, ese pan que nos da salvación, es oportuno preguntarnos qué tanto estoy trabajando para que realmente ese alimento dé fruto en mí, porque en algunas ocasiones puede ser de que nos estemos como acostumbrando a ese alimento, y acostumbrarse a ese alimento podría significar que quizá en alguna ocasión nos limitemos a comulgar, pero no hacemos actos de caridad, no tenemos conciencia de la necesidad de evangelizar. Ahora tenemos tantas oportunidades de evangelizar y quizá no las podemos tomar en serio o muy en cuenta en la vida. Y cada vez que Dios nos da esa oportunidad de llegar a los demás, pues tratemos de infundirles esa fe, ese cariño, esa fortaleza, para que de esa manera podamos ser ese mensaje de Dios para las demás personas. Donde quiera que vayamos, procuremos llevar siempre esa buena nueva a todas esas personas que lo necesitan y poder anunciarles a un Dios vivo. No anunciamos a un Dios simplemente que está en el cielo y que nos ha abandonado, como decían los deístas. Anunciamos a un Dios que verdaderamente se ha quedado con nosotros en Eucaristía, y que Él es el pan de vida y que es la fortaleza para nuestro caminar espiritual. Por eso ahora quiero pues de nuevo invitarles para que podamos acercarnos a la Eucaristía cada domingo y que podamos recibir a Jesús en Eucaristía, y de esa manera pues
tomar muy en cuenta de que en esta vida estamos para servir a Dios, y que en esta vida estamos para no solo para alimentarnos de Dios, sino para dar a Dios, alimentarnos de Dios, que muchas veces puede pasar que nos alimentamos de Dios, pero nos cuesta dar a Dios. Nos alimentamos de Dios, pero de pronto no sabemos ofrecer a Dios a los demás. Es decir, vemos la religión de una manera egoísta, donde solo me interesa confesarme, comulgar y hasta ahí. Y no es así. A Dios tenemos que llevarlo, a Dios tenemos que manifestarlo ante nuestros hermanos, de manera que cuando vas de la misa a tu casa, pues que puedas llevar ese buen testimonio, ese buen humor. Pero ¿qué pasa? Muchas veces vienes de la misa y cuando llegas a tu casa estás enojado, estás enojada, no se te puede hablar y eso es como de pronto llega esa tentación donde te sientes enojado y a veces ni siquiera te das cuenta que por qué estás enojado, que por qué te sientes así raro en la vida. Es así. Bueno, a mí en algunas ocasiones me ha pasado que me he sentido enojado sin causa. Y podemos tener tantas tentaciones, pero creo que sí es fundamental que escuchemos ahora la voz de Dios que nos dice: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Y eso significa mucho. Significa que Dios ha bajado por ti, ha bajado por mí, para que tú y yo seamos felices, para que no desfallezcamos en nuestro caminar, que aunque tengamos dificultades y que siempre las vamos a tener, pero que en este caminar Dios nos acompaña, y que al final de nuestra vida tenemos que dejar este mundo, pues. Y por eso pues no podemos decirle al Señor siempre: Señor, sáname, Señor, cúrame. ¿Por qué no se puede? Porque todos tenemos que compadecer al final. Al final todos tenemos que morir. Hemos crecido, nacer, crecer, morir. Por eso al final de la vida, pues siempre, como Jesús nos ha enseñado, que al final que podamos decir con toda valentía: Padre, dame esto, pero si es posible, quita de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así lo hizo Jesús, pues así también procuremos nosotros hacerlo de esa manera. Es decir, que en esta vida tengamos fortaleza y que podamos amar los momentos felices en los que podemos compartir. Por ejemplo, ahora pues me invitó un hermano a alquilar un lugar bonito como este, que se los he presentado de una manera indirecta. Y qué bonito pues compartir con la familia, estar con la familia. Y así también ustedes, por ejemplo, procuren ir a misa, por ejemplo, el día sábado en la tarde, y así el domingo les queda para estar con la familia, poder disfrutar de la familia y también darse cuenta de que en esta vida pues tenemos que valorar esos momentos donde estamos sanos, porque cuando llega la enfermedad pues ya la realidad cambió y la vida tan rápido pasa. Y por eso Dios nos dice: no se limiten a buscar el pan que perece, busquen el pan que da la vida, el pan que da la vida eterna. Y Él dice: yo soy el pan que da la vida eterna. Que la Virgencita les bendiga siempre y que les fortalezca en este domingo. Saludos.